siempre tiene que señalar que es la supletoria, que es una audiencia que lo hace para una segunda citación para el evento de que el testigo no asista a esta audiencia principal. A la primera donde le fijó, o a la segunda a la que le fijó, ¿verdad?, por primera vez, y luego le fija esta supletoria. Se dan cuenta que en esta supletoria incluso se puede utilizar la fuerza pública para traerlo al testigo. No es que se lo invita cordialmente, no es que le dice, ¿por qué no venía a declarar? No, le manda a un oficial de policía, lo arresta y le trae para declarar. Y ustedes vieron cómo muchas personas fueron llevadas por ese método. Bueno. Pero conviene hacerlo de esa manera. ¿Cómo? Conviene hacerlo. No, pero yo le digo, es que es una carga pública. Es una carga pública, si no se puede, porque no quiere declarar. Es que por eso le digo, no es que uno quiera o no quiera. Si usted vive en un país y usted tiene que cumplir las leyes de ese país dice que usted tiene el deber de declarar, ¿entiende? Porque usted está integrado, usted pide su derecho, pero también tiene que cumplir su deber y sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión, por eso no es cuestión de gusto. Yo también me parece que no es apropiado, porque el pobre tipo no tiene ni siquiera nada que ver con el pleito. Imagínense que uno tiene que dejar su trabajo para irse ahí. Por eso a veces, por eso es que en todos los códigos laborales se estipula de que si es citado para declarar, el patrón está obligado a pagarle el salario de ese día, ¿verdad? Y si él es una persona que vive de su propia actividad, entonces hasta podría eventualmente reclamarle una suma que le compense, por ejemplo, lo que él perdió con motivo de esa asistencia. Bueno, por eso no es cuestión de mi gusto, ¿verdad? Pero es así y está así. Así como, por ejemplo, le doy otro ejemplo de cómo se van a completar las mesas electorales el día de una elección general. Si a cada uno me voy en la casa y le digo, tú puedes ser presidente, yo no quiero, ese día tengo un asado. Se le notifica, si él no se va, él va a incurrir en una irregularidad, incluso que puede ser punida patrimonialmente o penalmente. Bueno, después tenemos la notificación. Este es otro problema que se nos presenta a los abogados. Resulta que esa resolución que señala la audiencia para el testigo se debe notificar al testigo y también las partes tienen que notificarse a través de sus abogados. Las partes se notifican por automática, pero los testigos por cédula. Mucho ojo en eso, porque hay algunos pícaros que dicen, yo soy el abogado y a mí no me notificaron por cédula. No, la cédula es para este tercero. El tercero no está obligado a comparecer los martes y jueves, ¿verdad? El abogado sí está obligado. Entonces, el testigo por cédula. Y vean ustedes que hay una anticipación, miren, una anticipación mínima de 2 días. Porque yo le estoy mencionando, le estoy citando para una declaración a una persona que tiene que dejar en condiciones sus actividades, ¿verdad? Tiene que traer a alguien que lo reemplace o lo que sea. Entonces la ley dice que entre el momento de la notificación y de la fecha de la declaración tiene que mediar por lo menos 2 días. En cambio, el otro se notifica los martes y los jueves, sin problema. Bueno, obligación de esperar. Resulta que dijimos que las audiencias se señalan todo se señalan para el mismo día. Y lógicamente, no siempre las audiencias comienzan a la hora indicada, la primera. Y no digo por la segunda y la tercera, porque generalmente se prolongan y por supuesto no se lleva a cabo como corresponde. Por eso la ley establece que el testigo tiene la obligación de esperar al juez hasta 30 minutos. Hasta, si transcurrió los 30 minutos no está el juez, él puede dejar constancia y puede retirarse y ya cumplió con su cometido. No obstante, le van a volver a llamar en otra oportunidad, ¿verdad? Porque la culpa no es de la parte, sino es del juez, en ese caso, que no vino a atender con sus deberes, sus obligaciones. Bueno. ¿Qué ocurre, por ejemplo, al revés? Al revés, por ejemplo, los testigos dicen, bueno, si yo tengo la obligación de esperarle 30 minutos,
también a mí 30 minutos. Porque la regla de juego está establecida solamente en beneficio del juez en este sentido. Él tiene que estar a la hora. Si no llegó, por supuesto va a tener que venir a la segunda y ahí probablemente ya pueda venir por la puerta pública. Bueno, caducidad de la prueba. Quiero decirle que esta caducidad de la prueba se produce cuando hay cargas, el incumplimiento de cargas por parte de las partes, y es un deber del juez. Y van a ver que al final yo les estoy teniendo un cuadro separado para decirles cuáles son los casos en que se decreta la caducidad, porque como son varios, acá yo ya no tenía el espacio suficiente y les puse a ver al final las condiciones que se deben dar para que el juez haga lugar a la caducidad de la prueba testimonial. ¿Qué significa caducidad? Que pierde el derecho a producir esa prueba en ese caso. Bueno, notificación por cédula, dijimos que los requisitos para que se produzca la caducidad es que solicite la parte, el juez de oficio no lo hace y tiene que resolver sin sustanciación, o sea, el juez no le corre traslado a la otra parte, directamente tiene que resolver. Bueno, notificación por cédula ya dijimos con anticipación de 2 días a testigo. Carga de la citación, entiéndame, esto les recomiendo como colega a todos. En todos los trabajos que ustedes tienen ya redactados en su computadora de ofrecimiento de prueba, cuando está la parte testimonial, agreguen ustedes que piden que el juzgado le cite al testigo. Pongan esa frase, porque si ustedes consignan esa frase, quiere decir que pidieron que el juez realice los trámites necesarios para poder comparecer el testigo, ¿verdad? Que lo ordene, que se le notifique, etcétera, sin perjuicio de que ustedes van a pagar por la notificación por cédula, ¿verdad? Pero dejan a cargo de la iniciativa de la notificación. Porque si ustedes no hacen eso en ese escrito de ofrecimiento, quiere decir que ustedes asumieron la responsabilidad de hacerle comparecer. Y si no vienen, es uno de los casos de caducidad. Por eso les recomiendo con todo el respeto que en el escrito que ustedes digan, pido que le señalen las audiencias correspondientes y que el juzgado le cite oportunamente a los testigos. Esa frase agreguen siempre. Bueno, después tenemos la excusación. ¿Cuáles son las causas por las cuales el testigo puede dejar de comparecer? Y tenemos causas generales y particulares. Las generales no se pueden determinar cuáles se pueden dar y son subordinadas a la apreciación del juez. Están remitidas a que él diga, sí, me parece que esta causa es suficiente para que él no haya podido venir a declarar. El caso que ayer les dije, esta persona que venía para declarar y el Palacio de Justicia estaba totalmente cercado por manifestantes de un partido político que no permitía que nadie ingrese si nadie estaba. Y eso pues no se puede poner en un código si hay una manifestación política que impide echar, no. Entonces, dejan librada la apreciación del juez. Y las particulares están previstas en el código. Primera, si la notificación es nula. Por ejemplo, se le notificó impropiamente y la notificación es nula, la cédula es nula. La segunda, cuando se le notificó sin este intervalo. ¿De cuánto? De 2 días. Como mínimo, por supuesto, si le notificamos 4 o 5 días no hay problema, pero le notificamos por un día o en el día. Y luego, salvo caso de urgencia que debe constar en la cédula. Porque a veces el juez ordena que se notifique por cédula en una situación de urgencia que debe constar en la misma cédula. Entonces, si eso consta, esta no es causal de acusación del testigo. Ahora dijimos que había 2 deberes, comparecer y declarar. ¿Quiénes no tienen ese deber de comparecer? Primero, las personas que están imposibilitadas físicamente por cualquier motivo que haga que no pueda comparecer, por ejemplo, una enfermedad. En ese caso, ellos no comparecen, sino el juez se traslada al lugar en donde está ese testigo y ahí recibe la declaración. Las autoridades que tienen fuero también. Después están las autoridades. Por eso, primero los imposibilitados, ahí están.
Ese primero, y después vienen las autoridades. No es porque tengan fuero, están específicamente citados. Y ustedes se dan cuenta que como nuestro código es anterior a nuestra constitución, muchas autoridades que fueron creados, esas instituciones por la nueva constitución, no están previstas ahí, pero lógicamente en la práctica nadie deja de notificarle de esa manera. Entonces, la segunda, las autoridades. ¿Por qué las autoridades? Las autoridades, porque ellos son terceros. Imagínense si, por ejemplo, se le obliga al presidente de la República a asistir a las audiencias porque tiene el deber de comparecer como cualquier ciudadano. Entonces, cualquiera ofrecería testimonio de él y él se pasaría el día entero y la noche y la madrugada y todo por los tribunales declarando. Entonces, a autoridades de cierto rango, de cierto nivel, entonces se les permite, como ellos no tienen ningún interés, son terceros, que ellos declaren por oficio desde sus respectivos despachos. Ayer en el tema referido a la absolución de posiciones, yo omití recordarles esto porque ustedes no olviden que yo estoy haciendo una síntesis sintética de todo. Yo me olvidé ayer de decirles que cuando uno de los litigantes es una de esas autoridades que no están obligadas a asistir como testigos, si tiene que absolver posiciones, tiene que hacerlo por oficio. Yo personalmente considero esa una desigualdad incalificable. ¿Por qué? Porque en ese caso esa autoridad es parte interesada y a esa parte interesada se le permite que él absuelva posiciones desde la comodidad de su despacho con el asesoramiento de sus abogados, incluso ellos le redactan y firman, y el otro tiene que sudar la gota gorda frente al juez. Siempre como juez y como miembro del Tribunal de Apelaciones que fui, yo decía que si el juez quiere hacer realmente cumplir el principio de igualdad que está entre los deberes del juez, el de mantener la igualdad de las partes, en el artículo 15, lo que debiera hacer es permitir que el otro también absuelva su domicilio. Y ahí nadie puede quejarse, porque si esta autoridad absuelve su domicilio y es parte, ¿por qué al otro hay que traerlo a que tenga que formar fila como uno más del montón, siendo parte también con este? Por eso, incluso hace poco se le dio un caso en el juzgado dominicano. Y yo le dije como yo actuaba cuando era juez. Y me dice, sí, papá, pero la contraparte y todo está de acuerdo. Es un miembro del Consejo de la Magistratura que se pidió su absolución de posiciones y como ella tiene el rango de ministro de corte, entonces él dijo que él iba a absolver posiciones por oficio. Por supuesto, tiene que absolver por oficio. Pero le dije, quería hacer justicia. El el otro, pero no pidió. Bueno, insistir mucho, no todos queremos hacer, no todos hacen lo que uno les recomienda. Bueno, entonces, acá se dan cuenta, señores, quiénes están incluidos: presidente, vicepresidente, los ministros de corte, los camaristas, los jueces, está incluido los parlamentarios, los senadores, los diputados, están incluidos el fiscal general del Estado. No está incluido, pero debiera estar el Procurador General de la República, el Defensor del Pueblo, en fin, todas esas autoridades que tienen un rango que les permita entonces, siendo tercero, prestar declaración entonces por oficio. Bueno, juramento o promesa de decir verdad. Señores, este requisito de juramento, se toman los efectos de que la persona sepa que está relatando hechos que deben ser veraces, que él lo está declarando bajo la fe del juramento. Y se dice que él es el que presta, no es que el juez le toma. Por eso a mí me llama poderosamente la atención los fiscales cuando realizan las investigaciones preliminares en las carpetas penales que ellos abren de investigación, esa carpeta de investigación, ellos llaman a declarar a testigos y no le toman juramento. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Y por qué nosotros no somos jueces? No es el juez el que le toma, es el otro el que presta juramento ante el juez.
y presta juramento, debe prestar juramento ante el fiscal. O si no, ¿de qué vale el llamarle a alguien testigo? Es medio testigo o casi testigo, pero no es un testigo pleno. Testigos tienen que prestar juramento antes de declarar. Y si no lo hacen, incluso por la nulidad de esta declaración. Interrogatorio preliminar. Esto es lo que se llaman generales de la ley. ¿Por qué se llaman generales de la ley? Porque se dirige a todos los testigos sin excepción. ¿Por qué? Porque son preguntas que no apuntan al hecho que está siendo controvertido, sino que lo que se pretende es captar el grado de interés que tiene el testigo y el grado de amistad o de parentesco que puede tener con una de las partes o el interés que pueda tener en el pleito. Esto se llama generales de la ley y eso a todos se les dirige y no hace falta decir cuáles son esas generales de la ley. Bueno, el objeto de esta general de la ley es individualizar perfectamente a cada uno de los testigos por su relación con las partes. Por ejemplo, si dice mi compadre, el actor, bueno, ya se le individualiza como alguien que probablemente va a declarar, si pudiera, ¿verdad?, a favor de su compadre. Y además para asignarle el valor que corresponde asignarle a esa declaración. Forma de la pregunta. Dijimos que el interrogatorio son el conjunto de preguntas que se van a dirigir al testigo y que están presentadas por escrito, porque después vamos a ver que hay preguntas también verbalmente presentadas. Estas preguntas estos interrogatorios deben reunir estas características. Primero, separar hechos de otros. Cada uno corresponde a un hecho, bien separado. Segundo, debe ser redactada en términos claros y concretos. Debe ser un hecho por cada pregunta. Y además no le debe sugerir la respuesta. Por eso es interrogativa, le debe preguntar a él. Y no sugestiva ni capciosa. No sugestiva significa que le sugiere la respuesta y capciosa quiere decir que pretende que él entre en contradicción. Atiendan bien, dice interrogativa. Eso significa que debe preguntar y debe ser un hecho. Pero lamentablemente en la práctica nosotros vemos que muchos abogados en una sola pregunta incluyen varios hechos. Y el testigo se limita a decir sí, así es. Y dice no, es una declaración. Por eso cuando uno presenta el alegato en un juicio en el que así se diligenció esa prueba testimonial, ustedes pueden decir, ahí no hubo una pregunta, ahí hubo una afirmación. Y el testigo no relató, no dijo que vio. El testigo dijo sí, y nada más que sí. Y al testigo hay que preguntarle. Por ejemplo, vamos a poner un accidente de tránsito. ¿Cómo? Un abogado pregunta, dice, diga al testigo si el día tal, a tal hora, en tal lugar presenció un accidente que involucró a un vehículo marca tal, con chapa número tal, motor número tal, chasis número tal. Y por la otra parte el ómnibus marca tal, de la línea tal, con motor número tal, bla, 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 en razón de que el primero circulaba a alta velocidad. Sí, esa pregunta se le dice, diga al testigo si el día tal presenció un accidente de tránsito. Un hecho. Sí, presenció un accidente de tránsito. Y fue en tal parte. Ahí ya él mismo agrega dónde fue. Diga al testigo que el accidente tuvo por protagonista a los conductores de más de un vehículo. Sí, señor, eran dos vehículos. Diga al testigo qué marca eran los vehículos, pues no le podemos pedir el número de motor. Eso fue una barbaridad. Y el chasis, compañero. Que si uno así de golpe nomás ve que es un accidente, ¿verdad? Y que va a tener en cuenta todo. Entonces, las preguntas van así, van hiladas. Entonces, él es el que está contando. No es que el que le dirige la pregunta cuenta lo que quiere. Bueno, entonces, así debe ser. Y no debe ser subjetiva en el sentido de que ella le sugiere la respuesta, en el sentido
de que el Toyota circulaba a alta velocidad y el otro respetando todas las reglas del tránsito con la prudencia y la categoría que tenía el conductor de ese vehículo. Por poco no se levantaba a hacerle un discurso de barricada al abogado, ¿verdad? Esas preguntas, señores, ustedes en los alegatos pueden hacerle público. Y pudieron, y la parte pudo haber obtenido pruebas útiles de eso si es que lo presentaba y dirigía las preguntas como corresponde. Para eso están los alegatos, no está para otra cosa. Después, forma de las respuestas. En primer lugar dijimos que él tiene el deber de declarar, pero no solo de declarar, sino de decir la verdad. De decir la verdad. En segundo lugar, él no puede agarrar y valerse de un apunte o de algunas notas que ya le dio la abogada. Mira, que acá están los datos y vos agarré y va a leer nomás. No, no está permitido. Y por último, debe dar la razón de sus dichos. La razón de sus dichos significa cómo él tomó conocimiento de ellos. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, acá queremos hacer una declaración respecto de si yo vine o no vine a compartir con ustedes ese maravilloso acto. Y lo que se les va a preguntar a ustedes sencillamente es si ustedes estuvieron en algún acontecimiento como este y que vieron, y que el doctor González Alfonso habló sobre la prueba y punto. Pero son ustedes los que están diciendo, no es el abogado el que le está sugiriendo lo que... Bueno, ¿qué facultad tiene el testigo? Dice agregar, rectificar y aclarar. Cuidado con esa facultad. Esa facultad del testigo puede ejercerla después de leer el contenido de su declaración. No es que cada rato le dice, no, rectifico esto, rectifico aquello. No. Él al final, porque de lo contrario hay declaraciones que no terminan nunca. Puede durar un año una declaración de un testigo, de eso que quieren hacerse el puritano y que el detallecito y no termina, no concluye nunca esa declaración. Bueno, él puede agregar, puede rectificar y puede aclarar. Y esto es muy importante, porque ustedes saben que nuestro país es un país bilingüe. Oficialmente tenemos dos lenguas, el español y el guaraní. Y hay testigos que se expresan en guaraní, por eso muchas personas consideran que para ser juez como mínimo hay que hablar las dos idiomas o entender los dos idiomas. ¿Por qué? Porque cuando él está explicando en guaraní, el otro está pasándolo en español y dice cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Imagínense, recuerdo perfectamente una declaración de un imputado, antes no se llamaba imputado, una indagatoria, que estaba declarando y una de las preguntas que le tenía que hacer es el sobrenombre o apodo. Si tiene sobrenombre o apodo. No sobrenombre, sino sobrenombre o apodo. Y el otro no entendía lo de sobrenombre de apodo. Y le dice, parece Allejeró. Allejeró quiere decir, ¿cuál es tu apodo? Y Allejeró le dice, parece, no me como vender. No te voy a... Y le insistía el otro que él tiene que consignar ahí. Entonces se aproxima al juez. Esta de pero Vicente. Y le hizo eso. Saltó por el juez y le dio un pellizco acá en el brazo, ¿verdad? Esta de pero Vicente y le dijo, no sé, Torrento, ¿verdad? Bueno, pero se dan cuenta, ese juez hablaba perfectamente también el guaraní. Pero el doctor Pereira sabe perfectamente que nosotros teníamos un juez, ahora ya fallecido, un excelente juez en lo penal, que era el doctor Oscar Taboada Masi, no hablaba de guaraní, y era juez en lo penal. Tenía que entrar el secretario ahí cuando venía a declarar a alguien que hablaba en guaraní. Bueno, entonces por eso es bueno que cuando alguien declara y el otro pasa de la versión en sus términos, que él pueda aclarar, que él pueda rectificar. Bueno, preguntas ampliatorias. Acá hablamos nosotros ayer de la pregunta ampliatoria en el sentido de que ¿quién es el que está siendo interrogado? Un tercero. Entonces del tercero se pueden valer ambas partes. No una sola como es, por ejemplo, la solución de posición, que se está valiendo la que pide la solución de la otra. Y la otra, si quiere, tiene que pedir también. Y ahí ella se va a beneficiar. Pero acá, como ese testigo es de la justicia y no de la parte oferente, entonces ambas partes pueden dirigirle
otras preguntas, pero ya concluido, dirigir esas preguntas verbalmente por intermedio del juez. Y el testigo está obligado a responder. Negativa a responder. Dijimos que la obligación que tiene el juez, el testigo, es de comparecer y de declarar. Pero él se va y dice, no voy a declarar. No solo hay un deber, sino una obligación de declarar. Pero hay excepciones. Uno, si al testigo esa exposición de los hechos, o sea, ese relato de los hechos le puede exponer a un enjuiciamiento. Imagínense una cuestión íntima, por ejemplo, de familia, y se le trae a declarar al tercero en discordia y le dice, ¿usted hizo esto? ¿Se conoce? Y que él diga, señor, yo no voy a declarar eso porque me pongo en enjuiciamiento. No declara, porque él se va a ver expuesto a un enjuiciamiento. Y si a nadie se le puede obligar a declarar contra sí mismo, mucho menos en una cuestión donde no se vela en el entierro. Otro, cuando puede afectar su honor. Imagínense un sacerdote en la época pasada, no estoy hablando de los sacerdotes actuales, ¿verdad? En época pasada, la generación que todos le teníamos, y si él venía a declarar que él estaba en un lugar impropio, inadecuado, en un momento determinado, entonces eso afectaría su honor. Y él, desde ese punto de vista, entonces puede abstenerse de responder. Y lo tercero, cuando el relato expone la violación de un secreto profesional, porque él conoció de esos hechos en el ejercicio de la profesión. Yo sé eso que me contó mi cliente a mí, pero porque yo soy su abogado, porque soy abogado y no me refirió. Y así como un sacerdote no está obligado a revelar el secreto de la confesión, el médico no está obligado, sino que al contrario, tiene que mantener el secreto profesional. Entonces también el abogado o cualquiera de estos profesionales puede abstenerse de declarar, aclarándole que están haciendo uso de esa atribución que tienen de no revelar un secreto profesional. Después tenemos la Convención de Viena, una disposición que el agente diplomático no está obligado a ser testigo. El agente diplomático, incluso los extranjeros están obligados a testimoniar si es que están en el Paraguay. Pero los agentes diplomáticos sí están exonerados de eso. Bueno, concluye la declaración. Dijimos que había dos audiencias, una principal y otra supletoria. Una principal también sucesiva. Concluye la audiencia y los testigos, según nuestro código, deben permanecer todavía en el lugar para un eventual careo. Un careo que se lleva a cabo entre dos testigos o de un testigo con una de las partes. Yo les cuento que hace cierto tiempo, ahora 15 o 20 años, cuando yo veía un programa de la Argentina en el cual se estaba juzgando un homicidio con violación, una serie de cosas que cometieron unos muchachos jóvenes, hijos de autoridades de una de las provincias, no recuerdo qué, se llamaba el crimen de María Soledad. Bueno, y ahí yo he visto por primera vez en mi vida lo que era un careo. La más charlatana de todas era una monjita que hablaba, pero hasta los y ella le enfrentaba a cada uno, y yo veía que le colocaban acá una silla, ella miraba hacia acá y estaba con un micrófono. Y la persona con la que le careaba también sentado en otro con un micrófono y se gritaban los dos. Entonces yo le decía a mis alumnos, les obligo a ustedes a que vean por lo menos 2 o 3 programas de estos, porque fue un programa que duró, mire, un proceso que duró un año casi. Cada día había 1 o 2 careos. Quiero que todos vean, para que sepan cómo no se hace un careo. Una barbaridad, era un griterío entre los dos y no se hacía nada. Imagínense, era quien gritaba más fuerte, y la monjita era campeona. Ella se careaba hasta con el juez y era necesario. Bueno, el careo es, yo digo una versión, y acá la doctora dio otra versión.
y los dos supuestamente presenciamos el mismo hecho. Y a petición de parte, o el propio juez de oficio puede decretar el careo nuevo. Y probablemente de eso va a sacar que ella mintió un poquitito o yo mentí otro poquitito, o cada uno mintió un poco y va a tener una versión más aproximada. Para eso se da el careo. Bueno, si una audiencia, por ejemplo, fijada por la cantidad de testigos, no pudo concluir ese día, directamente pasa para el día siguiente sin necesidad de notificar a nadie, porque ellos estaban notificados, por ejemplo, para venir hoy es el 6. Hoy 6. Pero no pudieron declarar el 2. Automáticamente ya queda para el 7 sin necesidad de notificar ni a la parte, ni mucho menos a los testigos, porque ellos tuvieron que estar presentes. Bueno, reconocimiento de lugares. A veces la declaración de un testigo tiene mayor relevancia si él declara en un lugar determinado, en el lugar de los hechos. Por ejemplo, en el caso de la reconstitución de los hechos, o reconstrucción, como mencionaba. Entonces el juez puede ordenar que ese testigo declare en ese lugar. Obviamente todos los gastos de compañía van a ser cubiertos por la parte, pero es el juez que determina que él declare allá. Pero eso puede hacerlo incluso a petición de parte. Bueno, y ese testigo va y declara en ese lugar. Ustedes vieron también ayer que el juez, cuando hace, todavía no vimos reconocimiento judicial, van a ver que cuando hace un reconocimiento judicial puede invitar a testigos en ese momento o puede incluso ser asistido por vecinos, o sea, por tercera persona. Bueno, después tenemos el juez, entonces ordena la presencia de tercera persona para una mayor eficacia de la prueba. Prueba de oficio. Entiéndanme, no se olviden que solamente las partes pueden ofrecer los nombres de los testigos. Pero el juez sí puede disponer la declaración de testigos que no están incluidos entre ellos. Pero siempre está subordinado a que los nombres de ellos aparezcan en el escrito de demanda o de contestación. O sea, vamos a suponer que en el escrito de demanda yo le mencioné al señor y su domicilio. Le mencioné también a la doctora y su domicilio. Pero al ofrecer la prueba testimonial yo no ofrecí el testimonio de él. Por ese motivo el juez tiene el derecho, tiene la potestad de convocarlos de oficio a ellos porque sus nombres fueron incluidos ahí. Pero él no puede bajo ningún sentido llamar a otros testigos que no hayan sido incluidos dentro de estos escritos de postulación. Por eso dice acá, siempre que estén en los escritos de postulación y que no hayan sido incluidos entre lo que ya declaramos. Bueno, prueba de testigo domiciliado fuera de la jurisdicción. Acá es el cambio del interrogatorio. Van a ver ustedes el cambio del interrogatorio. Si el testigo pues tiene el derecho de declarante al juez de su domicilio. Porque si no, si la parte insiste en que venga ante el juez la causa, tiene que pagar todos los gastos. Vamos a ver. Bueno. Si el testigo está domiciliado fuera del ámbito de la jurisdicción, entonces el que ofrece como requisito de admisibilidad no solo debe consignar el nombre del testigo y domicilio y demás cosas, sino que ya debe acompañar el interrogatorio. ¿Por qué? Porque se va a condicionar pues al juez del domicilio a que reciba esa declaración. Entonces ya debe acompañar. Y no solo debe acompañar, sino que también tiene la potestad y la facultad de el abogado designar a otro abogado que tiene domicilio ahí donde va a declarar sin necesidad de un poder. No necesita un poder que su cliente le otorgue a ese abogado. Entonces vamos a suponer acá que estamos litigando y queremos hacerle declarar a una persona que vive en Coronel Oviedo. Yo tengo la obligación de, en el escrito que ofrecí la prueba de ese que vive en Coronel Oviedo, ya acompañar el interrogatorio y al mismo tiempo decir que le decimos al abogado Juan Pérez que vive allá para traer mi representación con todas las facultades inherentes a mis facultades como mandatario.
Bueno, entonces, eso es los nombres proporcionales. ¿Qué hace el juez con eso? ¿Qué hace el juez? El juez deja el interrogatorio ahí y la contraparte examina ese interrogatorio. Tiene 3 días para proponer otra pregunta a él. Miren, yo soy quien ofreció, y yo planteé el interrogatorio. Y como la otra parte no va a tener la posibilidad de asistir acá a la audiencia, no va a ser acá, entonces él ahí puede agregar también su pregunta. Puede agregar el interrogatorio. Y no solo eso, tiene también el mismo derecho de designar a un abogado domiciliado por un delito. Se dan cuenta que si estos requisitos no se cumplen, con excepción de esto de designar, eso no hace falta, pero es una potestad que tiene. Pero si no acompaña el interrogatorio, esa prueba va a descartar. No va a admitir. Entonces, mucho cuidado. Solamente preguntar nomás, ese interrogatorio se presenta por escrito y al presentar eso va abierto o tiene que ir en un sobre ese. Es que en el escrito mismo que usted propone la prueba ya tiene que ir, con ese escrito luego tiene que ir el interrogatorio. El interrogatorio nunca va en un sobre cerrado, solamente pido de posiciones que se hacen. Bueno, entonces, así debe proveerse cuando el testigo va a declarar que está domiciliado en otro lugar. Dice, facultad de la parte. Resulta que ese testigo que yo recibí en Coronel Oviedo, pero yo quiero que venga acá. Entonces, yo puedo pedirle al juez que declare acá y deposito en secretaría el importe del pasaje de Coronel Oviedo y de vuelta, más un viático dentro del segundo día. El juez me va a decir, tanto tiene que depositar usted para que ese testigo. Si yo no cumplo con eso, van a ver que esa prueba no se me va a admitir. Falso testimonio o otro delito. Ustedes saben que el juez, una vez que analiza la declaración, incluso durante la etapa en que se está diligenciando, sin llegar todavía a la etapa de sentencia, si él se percata de que hay una falsedad total de la declaración, entonces él puede tomar esa decisión de pasar los antecedentes al fuero penal en una resolución fundada cuando existen indicios graves de falsedad. ¿Quiénes tienen la obligación de comparecer? Ya dijimos eso. Ya dijimos las autoridades. Idoneidad de testigos. Allá al final del código, en la parte final de la prueba testimonial, habla de la inidoneidad y que es un incidente que se debe plantear. Esto le está suplantando a algo que en el código anterior estaba mucho mejor, que se llamaba la tacha a la persona del testigo. Anteriormente, una prueba testimonial se podía impugnar por 3 vías. Cuando uno quiere impugnar el documento en el que consta la declaración de un testigo, ¿cuál es la vía? ¿Un acto procesal como es? ¿Cómo se impugna un acto procesal? Incidente de nulidad. Es el documento en el que consta la. Si yo quiero impugnarle a la persona que declara, porque no dijo la verdad en el sentido del parentesco o de la cercanía que tiene con una de las partes, entonces yo le tacho a la persona del testigo. Entonces primero era tacha al examen, incidente de nulidad. Tacha a la persona del testigo, es un incidente de tacha. Y por último, yo puedo tachar el contenido de su declaración. Y esos dos yo tacho. Yo sé que alguien va a ver. ¿Dónde yo cuestiono lo que dijo el testigo? ¿En qué escrito? En los alegatos. 3 oportunidades. Cuestionar el dicho, alegato. Cuestionar el documento, incidente de nulidad. Cuestionar a la persona, incidente de tacha de testigo. Y esta tacha se daba por 2 vías. Una tacha absoluta y una tacha relativa. ¿Qué significa tacha absoluta? Significaba, ahora todos
esto entró dentro de este paquetito. La tacha absoluta significaba que esa persona no podía ser testigo en ningún juicio. En ningún juicio. Por ejemplo, una persona menor de 14 años. O por ejemplo, una persona que padece enfermedades mentales. O por ejemplo, una persona que anda normalmente con drogas y estupefacientes y compañía. O una persona que no tenga una profesión conocida, lo que antes se llamaba vago. Y les cuento que les traigo el regalo del vago. Les traigo el regalo del vago al final del año. Bueno, entonces todas estas personas no podían ser testigos en ningún juicio. En cambio, yo no puedo ser testigo en un juicio donde está mi hermano, pero puedo ser en cualquier otro juicio. Entonces yo, en relación a ese juicio, estoy tachado, porque una tacha simplemente relativa. O por ejemplo, uno no puede ser testigo cuando está en una relación de odio con una de las partes que es conocido. Entonces, lógicamente, no puede ser testigo, pero contra ese. Pero uno no odia a todo el mundo. En el resto de los casos, ¿verdad?, puede actuar como testigo. Entonces, la tacha era absoluta y relativa. Y ahora todo eso se metió en un paquetito que dice idoneidad del testigo. Que es un incidente que se puede plantear para obtener que el juez, al momento de juzgar, le dé mayor credibilidad o menor credibilidad a la declaración en función a todo lo que se pone dentro de ese incidente en idoneidad. Después tenemos la apreciación de la prueba testimonial, que siempre por las reglas de la sana fe. Testigo único, Deuteronomio y partidas excluidas. Tesis unis, tesis nulli, ¿verdad? La actualidad no se descarta. La nulidad de la prueba, por ejemplo, cuando el documento de la prueba es nulo. Primero, cuando el que declara no tiene la edad. Segundo, cuando no fue citado la contraparte, por ejemplo. Vamos a suponer que se señaló la audiencia y no me dio el tiempo entre el señalamiento y la notificación automática de la otra parte. Voy a ponerle el ejemplo. Vamos a suponer que un jueves se señala la audiencia para que el testigo declare el lunes. Y viene el testigo puede declarar. Él tiene la posibilidad de no venir porque no me dieron los 2 días, ¿verdad? Pero él, si viene, no tiene ningún problema para declarar. Pero la otra parte todavía no se notificó por automática de esa audiencia y se lleva a cabo la audiencia. Esa audiencia es nula, así es que se plantea el incidente de nulidad. ¿Por qué? Porque no se le dio la posibilidad a la contraparte a poder ir a la audiencia respectiva a controlar y como manda la Constitución Nacional. Cuando no prestó juramento o cuando no firma el testigo sabiendo firmarla, o alguna de las personas presentes no firma el juez o no firma el secretario, no prestar el interrogatorio preliminar o no dar razón de su juicio. Estos son secuencias de... Sí. Cuando no se ofreció testigo oral en el periodo probatorio, se mencionó En la demanda o en la contestación. un juez me dijo que puede De oficio. Sí, señor. Ese no está atentando contra el principio dispositivo que está. No, porque él no está eligiendo a su arbitrio. Fue mencionado por las partes. Esa es la diferencia, que fue mencionado por las partes. En ese caso, profesor, el pliego pregunta quién lo hace directamente. El juez le puede dirigir todas las preguntas, no hay ningún problema. Él le llama y las partes, el juez, todos pueden hacerle la pregunta. Pero él no está saliendo porque sí habría, como es por ejemplo en lo penal, o era, no sé hoy cómo es, ¿verdad? Yo no quiero opinar de lo penal. Antes, por ejemplo, el juez le llamaba a cualquiera como testigo. Y si por ahí alguien lo mencionaba, lo llamaba, ya entraba como testigo. En cambio, en el ámbito civil, esa es la limitación que se tiene. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de la caducidad que le digo? Cuando se pierde el derecho a producir esta
prueba y esta está tasada en la ley y el juez no puede apartarse a su arbitrio. La parte contraria pide y el juez está obligado inmediatamente a decretar sin necesidad de darle ningún traslado. Primero, el oferente, el que propuso la prueba, no pidió citación y testigo no asistió. Se dan cuenta el primer caso que yo les dije, que tienen que pedir que la citación la haga el juzgado. Entonces, si él no asiste, no se le aplica esta primera norma. Segundo, no compareció el testigo en la primera audiencia, la segunda es la supletoria, sin invocar causa justificada y no requiere medidas de compulsión necesarias para la segunda. O sea, si ya no asistió el testigo que fue notificado y no alegó ninguna otra causa, el abogado tiene que pedir eso para que se lo traiga por la fuerza, independientemente de que se lo traiga o no. Tercero, fracasar la segunda audiencia por motivo no imputable a la parte. Esta, la parte, no solicita nueva audiencia dentro de 5 días. O sea, todo se hizo, pero no vino testigo y él tiene que, dentro de esos 5 días, pedir que le señale nueva audiencia. Y último, la falta de presentación del interrogatorio. Saben ustedes que tienen 3 posibilidades. Dijimos que al ofrecer la prueba, o antes de la audiencia, o en la audiencia. Falta de presentación, presencia del testigo y ausencia del oferente de la prueba. Entonces, si estas causales se dan y la contraparte pide, porque el oficio pues no puede hacerlo, el juez está obligado a declarar la caducidad de esta prueba con relación a este testigo. Vale. Y por último, el regalo del vago, que como desde la antigüedad parece que nosotros los hombres somos los únicos que podemos ser sujetos activos de este delito. Se reputa vago el Código Penal del 1914 en el artículo 436, que dividía entre delitos y faltas, entre la falta y se reputa vago a todo varón de más de 18 años que no tenga renta, empleo, profesión o oficio lícito de ejercicio actual que le permita remediar a las necesidades de la vida. No están comprendidos en los límites determinados por este artículo. Primero, los estudiantes matriculados, o sea, el estudiante porque no se matriculó, no entra en cualquier instituto de enseñanza, así como los libres que justifiquen haber rendido examen del curso corriente próximo anterior. Segundo, los hijos de padres pudientes, a menos que sean de conducta desarreglada. Tercero, los mayores de 70 años. Yo no puedo ser vago. Será considerado vago siquiera justifique tener propiedad o renta el jugador que viva exclusivamente dedicado a juego de azar. El que fuere declarado vago sufrirá un mes de penitenciaría, no siendo sustituible esta pena por la denuncia. ¿Por qué yo incluyo este tema, señores, en la prueba testimonial? Porque el vago no puede ser testigo. El vago es una persona que no tiene conciencia ciudadana. Él no tiene interés en nada. Y lógicamente no se puede recibir el testimonio de un vago. Y les digo que jurídicamente está definido lo que es el vago en esta ley que estuvo vigente en nuestro país. Imagínense cuántos años. Para que sea considerado vago, tiene que reunirse esas condiciones más. O tiene que haber una declaración. Ahí abajo, el que fuere declarado vago, tiene que ser declarado. Claro, claro. No es cuestión de que digan aquel señor es un vago. No, tiene que ser. Tiene que ser. Y se dan cuenta, señores, que somos los varones los únicos que podemos ser condenados. La dama Son los suegros que generalmente declaran vagos. Bueno, no, esto ya no está vigente ahora, ¿verdad? Sabemos que gracias a Dios no está vigente. Bueno, tenemos que continuar porque tenemos otras lecciones, señores, no menos
Ustedes saben que es la primera vez en mi vida que estoy frente a un auditorio 4 horas de contigo. Nunca jamás estuve en una situación. Lo máximo que estuve por una hora. Lo digo y estoy con gusto frente a ustedes. Bueno, la prueba pericial. Ya sabemos que el perito también es un tercero. Ya sabemos que es una persona física. Y ya sabemos que en algunos casos, sin embargo, nosotros también sometemos a pericias de personas que no son físicas, sino personas jurídicas, institutos, científicos. Bueno, ¿cuándo es necesaria la prueba pericial? Cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere el conocimiento de una ciencia, de un arte, de una profesión. Pero atiendan bien, por favor. Acá no es cuestión de que el juez no conozca esto. Basta con que sea algo que no sea de conocimiento incluso de un abogado matriculado. ¿Por qué, señores? Porque vamos a suponer que el problema es un problema de un error o de una mala praxis médica, por ejemplo. Y resulta que el juez es médico. Hay muchos jueces que son médicos y son abogados. Hay muchos que son ingenieros y son abogados. A veces el problema es un problema de ingeniería y el juez no necesita ningún perito. Pero como no es solo el juez el que está involucrado en el proceso, los abogados deben entender también el idioma y el abogado no es ni médico, ni ingeniero, ni arquitecto, etc. Entonces, siempre que el conocimiento de los hechos requiera conocimientos técnicos y especializados, entonces se debe recurrir y se puede recurrir a esta prueba pericial, que en algunos casos es obligatoria y en otros casos es simplemente optativa. Bueno, ¿qué es el perito? El perito, señores, está catalogado, expresamente mencionado en la ley 879 como un auxiliar de la justicia. No solo como auxiliar de la justicia, sino que también debe estar matriculado en la profesión. De manera que es un auxiliar más como lo es, por ejemplo, un rematador, un traductor, un intérprete, un oficial de justicia. Este es también un auxiliar de la justicia. ¿Cuál es la diferencia con el testigo y cuál es la semejanza? La única semejanza es que los dos son terceros en el proceso. Pero la diferencia está dada en varias cuestiones. Primero, el perito es auxiliar de la justicia y el testigo no es auxiliar de la justicia. El testigo no se matricula, el testigo no necesita ir a inscribirse para ser testigo. En cambio, el perito sí. Y el perito es considerado auxiliar de la justicia. En segundo lugar, el perito tiene que estar matriculado y el testigo no necesita matricularse. Ni si solicita, no se lo va a matricular. No hay matrícula de testigo. En tercer lugar, el perito percibe honorarios por el servicio. En cambio, el testigo no percibe ni una suma de dinero. Es una carga pública el de tener que prestar testimonio en las causas en las cuales él es convocado. Por último, tenemos que el testigo declara sobre algo que percibió directamente él a través de sus sentidos o que tuvo conocimiento de los cuales él mismo fue autor. Hoy estamos más temprano les expliqué todo eso, ¿verdad? El que viene a reconocer una factura, por ejemplo, viene como testigo y en realidad él mismo elaboró eso. Dice, sí, yo le puse como ejemplo también acá este señor que colabora con nosotros con la afirmación que él puede venir en cierta y determinada circunstancia a declarar de que él estaba tomando estas afirmaciones acá en este momento, suponiendo que se haga una controversia de esto. Bueno, en cambio, el perito lo que da es una opinión técnica, un dictamen, que puede ser sobre el hecho mismo y puede ser también sobre la opinión que él tiene sobre esos hechos. Vamos a ver. ¿Cuántas clases de testigos existen?
de perito, el voluntario y el necesario. Voluntario quiere decir opcional, que la parte considera que es necesario y lo propone. Pero en otro caso la ley exige perito. Y eso tenemos en dos casos en nuestra legislación. La primera, cuando se trata de un juicio de insanía o insania. Hasta hoy, Pereira, yo no puedo manejar si es insania o insanía, pero acepto siempre los dos términos, ¿verdad? Un juicio en el cual se está juzgando la capacidad de una persona. Entonces ahí la ley dice que el médico forense, y se tiene que tener dictamen de dos médicos y además del médico forense, de manera que es obligatoria la pericia. Y también es obligatoria la pericia en un trabajo que normalmente la mayoría de ustedes ya han hecho, la mentura. Hay que proponer un perito agrimensor. No les dicen pueden, si quieren, qué les parece. No, está como requisito de admisibilidad que ustedes propongan un perito. Entonces, esto es, ¿por qué? Porque es necesario. ¿Cuándo se ofrece la prueba pericial? Es una más de la prueba que no tiene un régimen especial. Entonces se propone dentro de los 10. ¿Cómo? Ahí desde el 10 primeros días del plazo de prueba. Por eso, cuando nosotros decimos los 10 días del plazo de prueba, no decimos si es primero, segundo, tercera etapa, ¿verdad? Si los 10 últimos, ¿verdad? Entonces, dentro de los 10 primeros días del plazo. Pero ustedes saben que este ofrecimiento es muy especial. Este ofrecimiento tiene las condiciones que están establecidas ahí. ¿Y cuáles son? En primer lugar, el que ofrece tiene que determinar qué tipo de pericia es la que él propone. Si es, por ejemplo, una pericia médica, si es una pericia odontológica, si es una pericia de evaluación, si es una pericia caligráfica, en fin, la pericia que fuera. Tiene que determinar cuál es la pericia que está ofreciendo. En segundo lugar, tiene que presentar los puntos de la pericia. Y los puntos de la pericia son los puntos de la consulta. O sea, los puntos sobre los cuales quiere que el perito se pronuncie. ¿Por qué? Porque yo no le puedo designar a un médico y no le digo qué es lo que quiero que él realice dentro de este proceso. Yo quiero que por ejemplo, le revise a la persona fulana y que vea si en la uña del pie derecho qué problema tiene. Y bueno, ese es todo el objeto de la pericia. Y ese punto es lo que le pido. A un perito calígrafo, por ejemplo, le voy a decir que se compare las firmas que son dubitadas, o sea, negadas, con las indubitadas, y ya le digo cuáles incluso son los documentos que podrían servir de documentos indubitados. O sea, documentos que no se discuten, que esas firmas son auténticas. Y por último, proponer el nombre de un perito, que ya debe aceptar el cargo firmando ese escrito de ofrecimiento. ¿Se dan cuenta la diferencia que tiene este ofrecimiento con los demás? Lo cual no implica que ustedes en un mismo escrito no puedan ofrecer toda la prueba junta, incluyendo esto. Con tal de que cumplan estos requisitos y realmente el perito firme eso. Bueno, cuando el juez recibe eso, lo que hace es correrle traslado a la otra parte para que ella o se adhiera o se oponga o diga no me interesa la pericia. No tengo interés. Si se adhiere, entonces puede también él proponer otros puntos de la pericia o puede adherirse a los puntos de la pericia que ya propuso el oferente principal. Y por último, puede adherirse al mismo perito propuesto o proponer otro nombre de otro perito. También tiene que firmar, igual que el ofrecimiento de él. La segunda alternativa es que él diga, no, acá en este juicio no hace falta diligenciar la prueba pericial. Demasiado sencillo es el problema. El problema es cuánto es 2 más 2. Y todos sabemos que 2 más 2 es 4. No hace falta recurrir a un matemático para que nos diga cuánto es 2 más 2. Entonces él se opone y dice por qué esa prueba no debiera admitirse. Y por último,
puede decir, a mí no me interesa esta prueba. Todas estas actitudes que él asuma va a determinar que él, en los dos segundos casos, por ejemplo, no tenga que pagar el costo de la pericia. Bueno, por ejemplo, puede ocurrir lo siguiente. Dijimos que el actor propone uno, el demandado otro. Pero ¿qué ocurre, señores, si en la parte actora existen tres actores? ¿Y quién es el que propone? Entonces, si ellos proponen tres y el demandado uno, van a ser cuatro peritos, tres que van a balear a ese pobre perito que está por el otro lado. Entonces, para hacer justicia, el código dice que ellos tienen que ponerse de acuerdo en uno. Y si no, se hace un sorteo y sale uno solo de esos dos. Ese sorteo se realiza en el despacho del juez. Una vez que toda esta secuela de actos se va cumpliendo, imagínense, se ofreció dentro de los 10 días y todo esto está llevando días, ¿verdad? Estamos llegando cerca de los 40 y a veces pasamos todos los 40 en este tema. Entonces, el juez ahí dicta una resolución admitiendo la prueba pericial. Si, por ejemplo, fue uno solo el que propuso, el otro se opuso, la oposición no era viable, o declaró su desinterés en la prueba, le designa al perito por el uno. Es único, perito único. Pero, si ambas partes propusieron un perito, el juez tiene que designarle a los dos y designa un perito tercero. Ese perito tercero no necesita venir a firmar la resolución del juez aceptando el cargo. Para él se le va a señalar una audiencia para que venga a aceptar el cargo y prestar juramento. Porque esa aceptación del cargo también implica el juramento, de que él jura desempeñarlo con fidelidad. Después, designado, después él redacta los puntos finales de la pericia. ¿Cuáles son los puntos definitivos de la pericia? El juez. El juez, por ejemplo, considera todos los puntos de pericia propuestos por las partes y generalmente incluye todo eso y puede incluir más también el juez. Y por último, le estipula un plazo a los peritos para que ellos presenten sus respectivos dictámenes. Si él no le fija el plazo es de 20 días, plazo máximo 20 días. Y este plazo comienza a correr después de que quede firme ese año, en forma independiente y paralela al plazo de prueba principal, por separado. También el juez puede en esa resolución establecer que los peritos trabajen juntos, actúen juntos, o disponer de que puedan hacerlo por separado cada uno de sus opiniones. Pero si establece que trabajen juntos, que actúen juntos, entonces tienen que designar casi normalmente al perito tercero, que es el que nos está propuesto por la parte, como presidente de ese tribunal pericial, y él convoca a las reuniones que son necesarias, pero siempre cumpliendo el plazo. Yo les quiero decir, señores, que de verdad en nuestro país el perito propuesto por el actor es alguien que ya habló con el actor y ya le aseguró al actor. Y el que propone el demandado, la misma cosa. O sea que estos dos sabemos nosotros que tenemos que dudar y en realidad es el tercero. Por eso en Argentina, señores, son mucho más conscientes que nosotros. Y no le llaman perito a los propuestos, sino que le dan otra denominación diferente, que habla de consultor técnico designado por cada parte. Y es cierto, un consultor técnico es lo que designan las partes, y es el perito, es el juez que designa al perito del juez. ¿Por qué? Porque en realidad la parte tiene todo derecho del mundo de consultarle a él cómo técnicamente está yendo el análisis de la pericia. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la pericia, el desagotamiento, el diligenciamiento de la pericia, generalmente tiene dos etapas. Una que es la etapa de comprobación de los hechos. Esa etapa, el código permite
parejas que estén presentes. Imagínense lo importante que es esto. En una prueba de ADN, por ejemplo, yo, abogado, quiero tener la seguridad que el material que se está usando es realmente el retrato de la persona que se debía traer. Porque es demasiado fácil obtener un resultado cuando se trae como material de consulta el del propio padre, aunque sea otra persona, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando se trata de uno de estos juicios, ustedes pueden ser exigentes en ese sentido y exigirle que las operaciones técnicas se hagan en presencia de las partes y que se diga, esta es la muestra de la cual los tres vamos a estudiar. Y no solo eso, en un juicio que yo tuve hace mucho, me contrataron y creo que todo el mundo se enteró de quién era el demandado, era un candidato a presidente de la República por Patria Querida. A él le demandaron, a Carlos Sosa le demandaron por una supuesta afiliación extramatrimonial y él se puso a disposición. Él le demandó y luego cuando se dio cuenta que el otro entró ahí de verdad, gente que no le quería a él, habrá puesto dinero por ahí, ¿verdad? Y que vamos a contratar a un abogado mejor que el que planteó la demanda. Y por ahí eligieron a un abogado y ese me eligió también a mí. Entonces nos fuimos los dos a representar a la parte de actores. En claro conocimiento de la contraparte que nosotros no nos íbamos a meter a pavada. Como gente seria. No conoce, ¿verdad? Esa seguridad le di, tanto es así, que finalmente nosotros perdimos juicio. Pero eso sí les digo, quiero que sepan que ese resultado, ni con el oro del mundo, ustedes van a poder torcer, ni nadie va a torcer. Yo tengo un mecanismo para eso. ¿Y cuál fue el mecanismo? Que el día en que se procedió a la extracción de sangre de Carlos Sosa y del supuesto hijo, yo pedí por escrito que el juez disponga que se extraigan 5 muestras, no una sola muestra, 5 muestras. Entonces, una muestra lleva el perito 1, otra muestra el perito 2, otra muestra el perito 3, otra muestra el autor y otra el demandado. Ustedes saben que así, todos saben que están siendo controlados. Ellos no podían saber si nosotros, por ejemplo, podíamos enviar a Nueva York o a cualquier otro lugar del mundo, ¿verdad? Y en esto no pueden haber dictámenes contradictorios, porque son cosas científicas, ¿verdad? Entonces, esa fue la forma, y efectivamente, el primer perito que contestó fue nuestro perito, le dijo, no, el segundo lo mismo, el tercero lo mismo, y ya nosotros ni siquiera hicimos analizar nuestro porque confiábamos en el perito que habíamos propuesto. Eso les digo, son cosas que ese material genético que se utiliza, que sea el que corresponde al que es demandado. Porque es muy fácil, les pongo el ejemplo. Vamos a poner a mí me demanda. Y yo digo, no soy el padre. Yo sé que no soy el padre. Pero para el análisis usan la sangre del verdadero padre. ¿Y cómo se sabe que esa sangre no es mía? Y los peritos pueden hacer esa maniobra. Pero cuando uno le ata de esa manera que le atamos nosotros, yo creo que no había ningún perito que se hubiera animado a llegarse a hacer una pericia de favor. Esa es la primera etapa, la comprobación de los hechos y de las operaciones técnicas. Pero cuando los peritos comienzan a deliberar, tienen que retirarse. La deliberación es un acto que se debe cumplir exclusivamente entre los peritos. Y de ahí puede salir el dictamen que sea unánime, o sea discordante, o sea por mayoría. Eso ya no importa el resultado, pero les digo, esas dos etapas son las que se deben tener. Bueno, lo más importante de toda esta prueba es que el que actúa como perito debe ser una persona con alto conocimiento técnico de esa ciencia, de ese arte o de esa técnica. Técnica digo porque a veces son los técnicos los que presentan las mejores pericias en algunas cuestiones que requieren ese conocimiento. Bueno, ¿cómo se recusan a los peritos? Por
las mismas causas que los jueces, pero se le agrega falta de idoneidad o falta de título. Yo les voy a contar algo que personalmente hice. Y les ruego que no me tomen como un ególatra que estoy trayendo, sino que quiero compartir con ustedes experiencias. Mi hija se presentó a un concurso de cátedra en la Universidad Nacional de Asunción, justamente en la cátedra mía, que ella es mi principal colaboradora, es la que me corrige los exámenes, me prepara todo lo necesario. Es jueza, de primera edad. Se presenta ella a un concurso y en el mismo concurso se presenta una magistrada de casi 73 años, que por supuesto con el currículum que tenía le rompía todo, le barría a mí. Y unido a eso se integró el tribunal con personas vinculadas a esta situación. Entonces yo personalmente le dije a mí, vamos a recusar a esta gente por la falta de idoneidad, porque el estatuto de la Universidad Nacional dice que las mesas calificadoras que establecen la designación de los futuros profesores deben estar integrados porque se dé la cátedra, y ninguno de ellos eran de la cátedra. Entonces decíamos, han de ser grandes maestros en su área, pero en el área procesal no tienen nada que hacer, y les impugnamos a todos. Y me salían algunos, pero están locos. No, señor, esto está establecido en el Código Procesal Civil. Se nota que ninguno de ustedes leyó alguna vez que cuando se pide que sean integrantes de la cátedra los que juzguen, es porque se lo cree más idóneo para el cargo, ¿verdad? Entonces, esa misma situación uno puede extrapolar a otra. Y lógicamente no se inhibieron, ellos rechazaron, pero finalmente postergaron y después ganó. Porque en realidad era una señora que jamás en su vida litigó, jamás en su vida trabajó en el área civil y comercial, pero tenía títulos, papeles, y si con eso vamos a hacer concurso, entonces yo le dije, tenemos que tener en cuenta que la carrera de la docencia universitaria es como cualquier otra carrera. Los cargos inferiores para los jóvenes, y luego estos jóvenes van a ir creciendo y así van entrando. Pero si nosotros los viejos nos presentamos a todos los concursos que corresponden a jóvenes, entonces le estamos coartando a varias generaciones de que sean profesores de la universidad. Incluso yo estoy proponiendo ahora que en los estatutos se establezca que para ser, nosotros tenemos 3 categorías de asistente, adjunto y titular. Yo propongo que para ser asistente no se supere de 30 años de edad. Entonces con eso ya todas las personas mayores a 30 años ya no van a venir con una vocación tardía por la docencia. Y así se va a hacer de que realmente, generacionalmente vayan cubriendo ciertos cargos, porque de lo contrario, en un momento determinado vamos a llenarnos de personas ancianas. Bueno, falta de idoneidad y falta de título. Algunas cuestiones, por ejemplo, algunas pericias, una pericia médica, por ejemplo, y se presenta, es que ahora creo que le están persiguiendo por acá a alguien que está realizando tareas sanitarias sin tener el título. Y supónganse de que ese sea propuesto como un perito. Entonces, esta es una causal para recusar. A los nombrados de oficio se les puede notificar hasta 3 días de notificado honorario. Pero a los nombrados por las partes, solamente por causales sobrevinientes, porque el juez está obligado a aceptar la designación del perito propuesto por la parte, y ya se sabe que más o menos le está favoreciendo a esta parte. Porque como les dije, en la Argentina eso se llama consultores técnicos. Después tenemos cómo se le reemplaza al perito. Se le reemplaza de la misma forma. En el sentido de que si el que fue recusado y se hizo lugar a la recusación, que es el juez el que resuelve, ahora bien le pregunto, si yo al autor le estoy recusando al juez, al perito
demandado, ¿a quién le corre el traslado el juez de esa recusación? Atiéndame, yo soy abogado del actor y le estoy recusando al perito designado por el demandado por una causa sobreviniente. ¿A quién le corre el traslado de esta pretensión mía el juez? Daría la impresión que al perito, ¿verdad?, afectado y también a la otra parte, ¿verdad? No, solo al perito afectado. Porque es una cuestión entre él y el perito. El otro no tiene nada que ver en esa cuestión. El perito, el que debe demostrar o que debe contradecir. ¿Por qué? Así como, por ejemplo, cuando usted le recusa a un el juez no le ha dado a la otra parte, sino que él mismo contesta y el tribunal tiene que resolver. Por eso, a veces hay incidentes que se forman entre partes y a veces entre una parte y un tercero, que es este caso. Bueno, ¿cómo se le reemplaza en la misma forma? Si, por ejemplo, se hizo lugar la recusación del perito designado por el actor propone entonces y presenta el escrito con la aceptación también del perito y así se lo sustituye. Remoción. Resulta que si los tres ya están nombrados y nadie fue recusado, sin embargo pueden ser removidos por cierta causa. Por ejemplo, cuando él tiene un plazo para presentar el dictamen y no lo presenta, se reduce a eso. Se puede remover. O presenta después de transcurrido el plazo que tenía. Y en esos casos el juez le va a condenar a pagar los gastos de la diligencia frustrada porque va a tener que otra vez hacer otra diligencia en el plazo de esta. Forma de realizar la diligencia separado, pero puede también el juez ordenar que actúen unidos. Si un solo acto dice, las partes pueden asistir y hacer las observaciones que quieran, pero una primera parte. Vamos a ver. Bueno, yo pensé que venía a jugar con la otra. Bueno, no tengo nada que hacer. Bueno, entonces, forma de realizar la diligencia ya dije. Dictamen. ¿Qué es el dictamen? El documento que presentan los peritos y que contiene la opinión técnica sobre todos los puntos de la pericia que han sido sometidas a su consideración. ¿Qué contenido tiene? Primero tiene que explicar las operaciones que realizó, en qué principio fundó el análisis que hicieron, en qué principio fundaron los análisis que hicieron para llegar a una conclusión y la conclusión definitiva. La forma de ese dictamen debe ser claro, sencillo y científico. O sea que tiene que ser una cuestión apoyada en la ciencia, en el arte o en la técnica. De ese dictamen, él tiene que presentar copias. Él tiene que presentar en 3 vías. Uno queda en el expediente, otro es para el actor y otro es para el demandado. Y estos presentan en un solo escrito si todos están de acuerdo. Y si no, presentan por separado. Explicación y ampliación. Acá se dan cuenta que una vez que se presentan los dictámenes, una copia puede retirar la parte actora y otra la demandada y luego se van y analizan el contenido del dictamen. Y pueden pedirle explicaciones y ampliaciones, no al perito, al juez. Y el juez entonces le transmite al perito esta petición de explicaciones y ampliaciones. Y esto, para ese efecto, para que él evacue, entonces señala una audiencia o le da un plazo para que él conteste por escrito esos puntos de duda de las partes que han presentado este cuestionamiento. Ahora bien, la impugnación del dictamen se tiene que hacer dentro de los 5 días. Sanción. Al perito se le aplica sanción. No olviden ustedes que el perito es un auxiliar de la justicia. Y acá se le aplica sanción porque no asiste a esta audiencia que le indicó el juez. Miren, él ya presentó su dictamen, pero además tiene la obligación de presentarse a la audiencia, bueno,
de presentarse a la audiencia si es que él ha sido convocado por el juez o no presentó el escrito dentro del plazo. Y en ese caso, como les digo, puede recibir como sanción la pérdida del derecho a percibir sus honorarios total o parcialmente. ¿Por qué dice así? Sencillamente dice esto por una razón, por el hecho de que él no puede dejar de cobrar sus honorarios. Pero, sin embargo, cuando el perjuicio que causa a las partes es, por eso le permite parcialmente no cobrar sus honorarios, pero cuando el perjuicio es de una envergadura tal y que justamente nos sirve como argumento para el dictado de la resolución correspondiente, entonces totalmente incluso le puede hacer perder derecho a sus honorarios. Fuerza probatoria del dictamen. Acá siempre escuchamos, y es una verdad, el perito de los peritos es el juez. Porque el juez puede apartarse de las conclusiones. Lo único que el juez, si se aparta de las conclusiones del perito, tiene que explicar por qué lo hace, y esa explicación tiene que ser científica. No es simplemente me parece, a mi criterio, etcétera, etcétera. Y a propósito de esto le quiero decir que los hechos pueden ser peritados, pero nunca el derecho. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo se va a peritar el derecho? Les voy a contar un caso. Un abogado había incurrido en un grave error, desempeñó mal el mandato y no apeló un honorario de 3.000 millones de guaraníes que fueron regulados contra su cliente, que era una institución pública. Ustedes saben que esto era moneda de uso corriente. Entonces no apeló y por eso esa institución se vio obligada a pagar 3.000 millones, cuando que en realidad el honorario no hubiera pasado de 40 o 50 millones de guaraníes. Se le procesó penalmente. ¿Y qué hizo este mozo? Se defendió y recurrió a profesores de la materia, entre las cuales recurrió a mí, y me pidió que yo le saliera de perito para responder a una pregunta. Imagínense cómo planteó aquí. Que si él apelaba, la otra parte también iba a apelar y que eso podía subir como podía bajar. Y que él tenía temor de que se aumente más todavía los honorarios y que por eso lo hizo. Entonces, yo me negué. Le dije, en primer lugar, le dije, yo como profesor de la materia, te anticipo que el derecho no es peritable. El derecho y la aplicación del derecho es un acto de gobierno, un acto jurisdiccional que solamente el juez puede hacer y ningún otro. El derecho nunca es peritable, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa pregunta que hacía yo me había negado de luego a contestar. Rechacé. Y recuerdo que ofreció la pericia del presidente del Colegio de Abogados entonces, y ellos se fueron, y cuando fueron consultados, ¿es cierto que si se apela un honorario puede aumentar o puede bajar? Claro que es cierto, dijeron. Pero eso no significa que sea una pericia. Eso es una rutina que cualquiera sabemos, que si la otra parte apela, por supuesto, también puede aumentar, pero si no apela, siempre va a bajar por aquel principio del reformatio imperio, que significa que no se puede fallar en contra del que apeló, en perjuicio del que apeló. Bueno, anticipo de gasto. Resulta que esta es una prueba costosa, en principio es costosa, por eso siempre recomiendo a todos los colegas que cuando van a utilizar este medio, consulten con sus clientes las posibilidades económicas que tienen para poder abonar si es que el perito pide. En el caso este de Carizosa, que les cuento, una de las peritas pidió noticia y se le pagó. Le pagó el actor y le pagó el demandado. Ella dijo, son costosos, yo pido y se le pagó. Entonces, como es costoso, el perito puede pedirle al juez que le anticipe una suma. El juez fija ese monto y las partes deben depositar dentro del 5º día. Si no depositan, pierden el derecho a esa. Por eso les digo, si el cliente de ustedes no está capacitado para
enfrentar así una eventual petición de anticipo de gastos, sencillamente no nos pongan esta prueba, van a perder el tiempo, porque si les piden están obligados a dar. Y yo les puedo decir, señores, que cuando la perita, era una médica, una bioquímica, pidió eso, ella dijo, yo quiero que me adelanten mi gasto. Sí, no, ella sí. No, le dije, tiene que pedir por escrito. Y nadie sabía, entonces yo mismo le dije, déjenme yo le redactamos. El juez aprobó y se le pagó y hizo la pericia correspondiente. Pero le digo, tiene que el juez decidir y tiene que pedir el perito. No es que el juez tiene que decir, yo quiero que le anticipen a este perito. Él no puede actuar de oficio, tiene que haber una petición. Bueno, informe científico o técnico. A veces, por ejemplo, y este es el caso en que el perito no es una persona física, sino una institución, pero una institución científica, académica, una academia, un instituto, entidades públicas o privadas. Cuando se pide pues se requieren operaciones de conocimiento de alta especialización. Imagínense ustedes que el problema trate de una cuestión vinculada con una impericia médica, por ejemplo, en una cirugía. Imagínense el dictamen que le puede producir la cátedra de medicina quirúrgica de la Universidad Nacional de Asunción. La cátedra. Sería lo más completo posible, ¿verdad? Y es una institución, entonces se puede también recurrir a esto. Y en ese caso, el instituto eleva sus conclusiones como si fuera un informe. Vamos a ver después la prueba de informe qué particularidad tiene, pero esta no tiene la particularidad normal de una prueba de informe. Los gastos en horario pagan las partes si ambas estuvieron de acuerdo, y si fue una sola la que pidió, ella paga. Y al perito designado de oficio lo paga el Estado. Y la ley 879, en el artículo 180, establece que el Estado tiene que pagarle al perito tercero. Pero si el condenado en contra de una persona solvente, ella tiene que pagar y no el Estado. Muy buena salida para no incluir una erogación más al Estado. Bueno, yo propongo ahora hacer un pequeño break, ¿verdad? Un pequeño descanso, porque tenemos dos lecciones más. Dos dimos hasta ahora, esta noche, y tenemos dos más de ¿correcto? Por la clase de hoy, les quiero anunciar, como ya adelantamos ayer, que hoy vamos a hacer el sorteo de un material para premiar a los que se quedan en la clase después del break, porque es una costumbre ya muy arraigada, indica que después del break queda la sala bastante rápida. Pero
apenas para estimular un poco, sobre todo el hábito de la lectura y sobre todo la lectura de materiales jurídicos, y también vamos a traer algunos de contenido exclusivamente literario, porque todos sabemos que de los abogados se espera mucho, no solamente que sepa de leyes, sino que sepa de todo un poco, que sea un profesional de manejo de la cultura general. Normalmente los abogados son números puestos cuando en cualquier comisión se va a elegir o el presidente o el secretario, siempre porque se supone que al menos sabe redactar un algo. Y es solo decir que es una presunción, pero yo espanto, porque viendo a veces cada escrito que leemos en los tribunales, que a veces constituyen un atentado contra el idioma castellano, da mucha pena. Entonces, por eso queremos que en este curso también, por lo menos cultivemos el hábito de la lectura. Para hoy hemos escogido una obra de Juan Carlos Mendoza, uno de los juristas más prestigiosos de nuestro país, que está todavía vivo. Es justamente el autor del anteproyecto de nuestro código que actualmente nos rige, que ya nos explicó el profesor que es un anteproyecto que se tocó bastante, se modificó mucho, tanto en la Comisión Nacional de Codificación como después en su estudio posterior. Este libro se llama Adicción, Jurisdicción y Proceso, de Juan Carlos Mendoza, que se está repitiendo los papelitos allí para hacer el sorteo. Vamos a hacerlo un poquito antes de que se le vaya el profesor a finalizar esa clase. Y hoy es el segundo día de estada del profesor González Alfonso, pero ya es promesa de que no va a ser la última vez que va a estar con nosotros. Yo sé que su reposición ha sido del agrado de todos y que todos estamos ansiosos de que regrese pronto. Él va a estar de vuelta para desarrollar los temas de las garantías constitucionales, es decir, los juicios que establecidos en el Código para regular la acción de amparo y la acción de inconstitucionalidad. Quizá también averrar por ahí todo lo que se relaciona con las garantías constitucionales. Cuando llegue el momento, vamos a tener el placer de recibirlo nuevamente. Adelante. Ahora directamente vamos a hablar. Vamos a hablar de una prueba que fue incorporada en nuestro último Código Procesal Civil, porque en realidad estas pruebas que primero vamos a abordar no existían en el código anterior, que son las reproducciones y exámenes. Obviamente estos son instrumentos a los cuales se puede acceder y que no existían durante la época en que fue sancionado el Código Procesal anterior. Y por supuesto, cualquier avance tecnológico, científico que favorezca la constatación de los hechos y que pueda facilitar a los jueces la comprensión real de los hechos que están juzgando, entonces son acogidos por el nuestro código. Y acá tenemos bajo el acápite de reproducciones y exámenes en los artículos 364 al 366. ¿Y en qué consiste esto? Acá dice, en la ejecución de planos, cálculos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, otras, reconstrucción de hechos y exámenes científicos. Todo esto no estaba previsto anteriormente, sino que bajo el rótulo de prueba pericial. Y estas, sin embargo, son más específicas incluso que la prueba pericial y
más específicas que otras, a las cuales se asimilan mucho estas pruebas, que son pruebas prácticamente propias de finales del siglo pasado. ¿Cuál es el régimen legal? Resulta que el código en 3 artículos nos presenta todas estas pruebas y nos dice cómo se diligencia, qué se hace, qué es lo que se debe hacer, se instrumenta. Pero da el principio de que se le aplique las mismas normas de otras pruebas que sí están reguladas en el código. Por ejemplo, en cuanto a las preconstituidas, se le aplica, por ejemplo, en el caso, dijimos, de las grabaciones, de las filmaciones, de las fotografías que se obtienen, por ejemplo, que se deben posteriormente someter a pericia o a un reconocimiento de la autenticidad de los mismos. Bueno, también se le aplican las normas de la prueba pericial y de la prueba del reconocimiento judicial, que nosotros normalmente lo conocemos como inspección ocular, porque está regulado en nuestro código. Bueno, para diligenciar estas pruebas, en ciertas oportunidades se requiere del concurso de las partes, y a veces las partes aceptan colaborar y a veces no aceptan. Por eso, cuando existe una resistencia de la parte a prestar su colaboración para el diligenciamiento de esa prueba, entonces se puede de eso derivar una presunción legal en contra de esa parte que resiste al diligenciamiento de esa prueba. ¿Quiénes pagan los gastos de la diligencia? El que ofreció, o ambas partes, si es que ambas solicitaron y estuvieron de acuerdo. Vamos a pasar ahora a la prueba de reconocimiento judicial, que es la que normalmente en la práctica forense se suele conocer con el nombre de inspección ocular, cuando que se cree que el juez solamente reconoce a través de sus ojos, cuando que puede reconocer por otro sentido. De lo que se trata es que es el propio juez el que va y percibe directamente el hecho o el objeto o la persona de la cual o sobre la cual versa una controversia. Personalmente, por eso esta es una prueba directa. El juez va y se ubica ante la prueba misma. No hay un intermediario, no es una prueba inmediata. No es una prueba inmediata, sino que es directa y inmediata. El juez y el objeto que debe comprobarse. Ustedes saben más que yo que en los juicios de usucapión y compañía, esto suele ser muy importante, este método de prueba, porque es el propio juez el que se traslada al lugar donde está ubicado la reliquia y ahí él directamente percibe todas las mejoras que supuestamente están incorporadas al mismo y que son las que abonan la posesión que está invocada por el actor y que está resistida por la otra parte. Bueno, entonces el juez a través de esta prueba puede obtener el reconocimiento de un objeto, de un hecho o de una persona. O sea, todos son susceptibles de ser reconocidos por el juez. O sea, el juez va y puede reconocer un hecho. ¿Cuál sería el hecho que el juez puede reconocer? Vamos a suponer que existan ruidos molestos en un barrio determinado y se le pide al juez que él se constituya al lugar y que él perciba esos hechos de los ruidos molestos que producen, por ejemplo, una carpintería, etcétera, etcétera, en donde se hace mucho barullo y que no permite a los pobladores del lugar descansar adecuadamente. Entonces ahí lo que él percibe es un hecho y no está percibiendo por la vista, sino que por el oído. A veces la percepción la hace por otra parte sensorial suya, que es, por ejemplo, en el caso de ir a comparecer ante una instalación industrial en la cual, por ejemplo, se está elaborando tabaco, y ustedes